tardes. Entramos en una nueva edición de Descubriendo el Ritmo, charlas entre músicos desde el Parque del Conocimiento, desde el área de Patrimonio Regional. Hoy tengo el placer enorme y la verdad que uno de los gustos personales que me quería hacer en este ciclo, de hablar con una persona que para mí es de los 5 mejores percusionistas del mundo, capaz que me quedo corto. Pero de la Argentina, un prócer de la percu, por muchas cuestiones, por su recorrido, por su manera de encarar la percu, por su docencia, por su trayectoria obviamente, y además encima porque es mendocino, que yo tengo un cariño muy especial por esa tierra, la tierra del buen vino. Tengo muchos amigos allá porque tuve la posibilidad de ir varias veces a tocar a Mendoza, así que hoy no quiero hacer la introducción de siempre de presentarlo porque me voy a quedar muy corto con la presentación, entonces quiero ir directamente a charlar con él para no perder tiempo. En el programa de hoy vamos a hablar con el señor Facundo Guevara. Hola Facu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Fernando, y muy buenas tardes a todos y todas que estén viendo este programa. Me parece genial la idea de la consigna Descubriendo el Ritmo, y un honor estar invitado a una edición más. Así que Bueno, para mí es un buenísimo. honor estar aquí. Nosotros, un mendocino y un misionero de punta a punta, yo me siento muy identificado con tu forma de laburar, porque primero que nos cuesta muchísimo, siendo de una provincia tan lejos, del escenario principal, ¿no? Como siempre decimos, yo por lo menos siempre lo digo, hay que estar en el escenario principal para mostrar un poco lo que hacemos, y nosotros estamos a más de 1000 kilómetros, empezando por ahí, entonces como que arranca ya un plus de cuestiones a sobresalir o a batallar para poder llegar a la capital, y vos lo hiciste muy bien, siendo de Mendoza, así que me gustaría que cuentes un poquito. Yo ya me sé tu historia, pero me gustaría que cuentes cuándo descubrís el ritmo, cómo arranca tu pasión por los tambores, por los parches, por la percu. Bueno, ese descubrimiento, ese descubrir el ritmo, creo que fue cuando yo era muy chico. No recuerdo bien qué edad, porque eso era en la casa de mis viejos, donde yo vivía con ellos, obviamente, y ahí se escuchaba mucha música en la casa por mi padre, básicamente, por el Chofi Guevara, que aún vive, está allá en Mendoza, y teníamos una discoteca muy grande, de música muy variada. Y él, mientras trabajaba en la casa, ponía discos, vinilos, y bueno, yo estaba expuesto a todo lo que él escuchaba, y me parece que el ritmo lo descubrí ahí, porque justamente escuchaba música con buen ritmo, escuchaba jazz, escuchaba la música tropical que se llamaba en esa época, folclore, boleros, algunas cosas de Cuba y del mambo, de lo que se le llamó el mambo, ¿no? Esa moda que se creó en los años 50, que bueno, él lo agarró un poquito más tarde. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Eh, Así que fue un panorama y un mosaico bastante amplio al que mi viejo me expuso cuando yo era chico musicalmente, escuchando discos, básicamente. Vos arrancás de muy pequeño, pero ¿se puede llegar a decir que tu acercamiento más rockero fue en la época de los Enanitos? Mira, lo de los enanitos fue una válvula de escape, digamos, para yo empezar a irme de Mendoza, a salir y a poder tocar y a poder, no sé, seguir tratando de abrirme un camino con la música en todo sentido, no solamente en lo laboral o profesional, sino porque a mí me resultó como bastante trabajoso todo, porque así como mi padre me inculcó lo de la música de una manera involuntaria, inconsciente, porque era su costumbre la de escuchar música, pero yo fui el que en un momento me enamoré de eso y decidí con mucha seriedad dedicarme a eso. Ahí es donde empezó los conflictos, porque en esa época, saliendo de la dictadura, en una provincia como Mendoza y en un ambiente como bastante conservador,
no había mucha comprensión en mi familia de lo que implicaba ser músico, ¿no? Lo que implicaba ser músico, el estereotipo era muy malo, la imagen que tenían mis padres de los músicos no era muy buena, que digamos. Entonces la tuve que combatir, digamos, porque me la combatieron, o sea, tuve que pelearla y perseverar un montón. Entonces, quizás la época más rockera que yo haya tenido fue esa primera, que yo quería tocar la batería. Y todo esto fue gracias a un amigo de mi viejo, que era un cantante famoso, que era Alberto Cortés. Alberto Cortés y mi viejo fueron al colegio juntos en San Rafael Mendoza. Alberto era pampeano. Y ellos se reencuentran en un momento, yo tenía 11 años, y Alberto me invita a mí a ir a su prueba de sonido en el Teatro Gran Rex de Mendoza. Fui a la prueba de sonido con Alberto y ahí estaba el baterista y la batería. Y en un momento pedí si me dejaban tocar esa batería que estaba ahí, había terminado la prueba. Y yo toqué por primera vez una batería ahí, en un escenario, con todo el sistema de sonido prendido, porque el sonidista todavía estaba probando. Y eso fue un flash para mí. Ahí se me produjo el clic decisivo de mi vida. Porque claro, yo hice así en el tambor, ¡pah! Y sonó en todo el teatro. Y yo me di cuenta que podía tocar, que las cosas que yo practicaba arriba de los discos con dos pedazos de percha que me había armado de palos, porque después Cortés también le hizo un comentario a mi viejo, le dijo, ese chico tiene condiciones, hacelo estudiar. Entonces, callejeando por ahí, porque uno en esa época o estabas callejeando o estabas viendo televisión, ¿no? Era eso lo que había. Descubro a Marcama, un grupo muy importante, y Música especialmente en latino, esa época en Mendoza y a nivel música, la- nacional también. música latinoamericana, sí, claro. Exacto, Sí, sí. exacto. Bata Cuando veo, timbales, bata percu, grande, ¿no? claro, en aquella época tocaba Eduardo Ordóñez la percusión, que tocaba parado con bombos, toms Exacto. Sí, 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 y sí. adelante y tocaba el cajón. Y esa fue la primera vez que veo a alguien tocar el cajón y dije, ah, bueno, me interesa eso también. Yo no tenía batería y en la casa había una silla de un escritorio que sonaba muy bien. Entonces yo viraba esa silla y la ponía para adelante y me sentaba arriba y ahí aprendía los golpes del disco de Marcama del Alcatraz. Cuando llegaba Domingo Cura a Mendoza con alguno de sus trabajos, yo iba a hablar con Domingo, a preguntarle, Domingo, porque Domingo tenía un slap, una galleta preciosa. Entonces, Domingo, ¿cómo se hace la galleta? Y Domingo me decía así, ¡pah! Y hacía como una especie de explosión, ¡pah! Le sonaba. Y que, Entonces, mi etapa con los enanitos fue tocando percusión. claro, sí, sí, sí. Y En la, fue época, gracias, en la época de Tito Dávila, ¿no? En el teclado. claro, Allá, Tito Dávila era ¿qué muy año? amigo de... De qué año Yo hablamos? entré en los enanos en el 88. 88, claro. Sí, sí, sí. En el 88. Sí, 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 en el boom de los enanitos, claro, sí, sí, una banda. Para mí, Mendoza, yo siendo misionero, Mendoza me acercan grandes artistas, por ejemplo, bueno, Enanitos, Tilín Orozco, Facu Guevara, son todos mendocinos de primer nivel. Yo tuve la Gracias. posibilidad de tocar en una banda mendocina muchos años y ahí conocí un poco ese ambiente, giré por todos lados y Mendoza está como muy arriba con esa trova mendocina, ¿no? Y bueno, sí, totalmente. Tilín Orozco, bueno, para mí fue fundacional conocer a toda una turma, una troupe que estaba congregada en la Asociación de Músicos de Cuyo. Era como el sindicato de músicos. Sí. Había una subcomisión juvenil que se reunía los martes y los sábados organizaba una peña. Y ahí yo conocí a una cantidad de músicos que me volaron la cabeza realmente y que se transformaron en mis referentes. Hasta el día de hoy te puedo decir que yo sigo tomando como referentes a varios de esos músicos que yo conocí ahí. Totalmente, yo ya en una generación más nueva, desde Caramelo Santo para acá, a mí me marca como Sí. una influencia muy fuerte de la música cuyana, inclusive ahora con los chicos de La Escandalosa Tripulación, que es una banda mendocina que hoy está girando, usted señálemelo, Señálamelo, claro, nueva, claro. mendocina, mis amigos queridos de Cuyomán, que es un proyecto nuevo, ex Caramelo Santo, son todos Un gente muy amigo. adorada,
muy adorada por Sí. mí, yo los quiero mucho, compartimos muchas cosas juntos, muchos viajes, mucho todo. Tenemos bastante gente en común, Fer, ¿eh? Bastante gente en Totalmente, común. totalmente. Bastantes hermanos en común. Y muchas bodegas conocidas y muchas damajuanas traídas de allá y aceite y buenas aceitunas. Así que Felicidad total. vos a Buenos Aires llegaste a mediados de los 90 como para quedar Exactamente. En el 95 llego para 45. quedarme Que ya acá. empezás a tocar Sí. con Liliana Herrero, ¿no? Empezás a tocar ahí. Claro, con Liliana Vitale y con Liliana Herrero. Y con diferentes, con Monos con Navaja, con Pollo Rafo, Willy Claro, González. todos unos con monstruos, e- claro. la etapa de los enanos se cierra con un accidente, con una tragedia, con un accidente de ruta muy feo. Yo no estaba en ese viaje. Y entonces los enanos terminan suspendiendo la gira y separándose. Cuando vos llegás a Buenos Aires, mediados de los 90, como hablábamos, yo investigando un poco de tu carrera, me doy Sí, cuenta que armás tu set, que pasás como de algún modo a lo que es una bata, pasás a una percubata, ¿no? O sea, tu set hoy en día, si vos me decís Facundo Guevara, yo lo primero que digo es un legüero, unas congas, un cajón y un djembe. Más accesorios, ¿no? Pero lo más sí, interesante que vos tenés, lo más interesante que vos tenés, que es que pocos percusionistas lo tienen, es la versatilidad de poder tocar todas esas cosas, porque el batero no toca las congas generalmente, el batero toca la bata y el conguero toca las congas. En Facundo Guevara yo sí. encuentro eso, un solo de congas que te parte la cabeza, por ejemplo en Tomando Mate con Hernán Ríos, hay una canción que Ah, se llama Tomando Mate, ¿puede ser? sí, claro, claro, claro. Bueno, Sí, sí, sí. hay en un momento improvisado ahí con las congas que es increíble, que si vos te ponés a escuchar Increíble. a Giovanni Hidalgo y escuchás tu solo de conga, suena a conga, ¿no? Estamos hablando de congas, Claro, bien tocadas. claro. Entonces, realmente es increíble lo que haces en armar ese formato con esos cuatro instrumentos que son tan diferentes, pero a la vez tan parecidos, tan hermanos, pero Sí. tocar un cajón no es lo mismo que tocar unas congas, ¿no? ¿Qué opinas del tema? No, no es lo mismo, pero sí está muy relacionado. Yo, con el correr del tiempo, para aunar las congas con el cajón, me dediqué también a homologar un poco las posiciones de las manos y adaptar un poco la técnica del cajón a la de las tumbadoras, que no es lo mismo, la respuesta no es la misma, el parche no es lo mismo, pero sí uno puede tener una serie de posiciones de las manos en común, para no estar cambiando tan radicalmente de posición entre un instrumento y otro y empezar a tratarlos como un solo instrumento. Y ese concepto, ese set, yo ya tenía ganas de hacerlo, pero lo terminé concretando cuando me llaman Liliana Herrero y Nora Sarmoria para tocar. Porque yo era pareja de Nora, vivíamos juntos y Liliana la había convocado a ella para hacer cosas a dúo y probar, porque Liliana justo se había mudado a Buenos Aires y estaba viendo qué armaba. Entonces el asunto era que ellas hacían un dúo. Y como yo vivía ahí, yo estaba tomando mate y al lado de la sala estaban ensayando y yo estaba escuchando cuando estas dos mujeres tocaban y estaba increíble lo que estaban haciendo, ¿viste? Entonces a veces iba, les llevaba el mate, escuchaba qué lindo, y me iba, pero seguía escuchando. Y en un momento sale Liliana y me dice, Facundo, ¿no querés tocar? ¿No querés tocar por nosotros? Bueno, y ahí estaban mis cosas, entonces estaba el bombo, las tubadoras. O sea que ese set yo lo junté con ellas, para tocar con ellas. Eso de tocar con Liliana fue fundamental para vos bueno, por una situación de que lograste armar un set que a partir de ahí es tu set bandera, digamos, de la Percu, a sabiendas de que vos sos de los tipos de que te acomodás a la música que tenés que tocar y te armás el set adecuado para cada música. Porque yo te he visto con varios Ajá, formatos, ¿no? sí, Qué cosa importante eso de no andar con tu set y decir, no, yo toco con este set, no. ¿Qué tocas? ¿Tocas samba? Vamos con el bombo. ¿Tocas música latinoamericana? Te meto un cajón y te meto un djembe. ¿Tocas chamamé? Venís con un cajón y metés un pedal de bombo para meterte en el pie y vas yendo. Grabaste el disco Tres Fronteras de mis hermanos los Núñez, y claro. ahí te das cuenta que salís de tocarte una canción con Pedro Aznar
pasás por Hernán Ríos tocando esa música tan exquisita que hacen, porque hay una discografía ahí que recomiendo a la gente que esté escuchando Hernán Ríos y Facundo Guevara para descubrirlo. Vas hasta la situación de bata, si tenés que sentarte en la bata, tocas la bata. Pero eso que vos decís, Fer, de la diversidad y de es algo que yo remarco muchísimo en las clases, que es, muchachos o muchachas, de acuerdo a lo que la afinidad que tenga cada una, cada uno, obtengan y campéense recursos, recursos interpretativos, recursos de toque, posibilidades de, de, de reaccionar con la música a la música de diversas maneras, ¿no? Y eso es trabajo, eso es realmente, en mi caso, eso sucedió por ser fanático de la música, por ser un extraterrestre de la música, o sea, estar todo el tiempo en esto. Qué bueno lo que decís, porque es así, todos los músicos nos agarra piel de gallina cuando gente que está en el palo y que le va muy bien, porque se puede hacer muy bien las cosas siendo músico, se puede vivir de la música claramente en Argentina, pero con esa mentalidad, con ese desarrollo de trabajo diario, de si sos percusionista, todos los días sentarte a tocar, si sos violero, todos los días armate tu set y estar tocando, y bueno, encarar la cosa lo más serio posible para poder lograr lo que vos lograste. O sea, estamos hablando de que hay cosas que se pueden hacer, digamos. Sí, y es el amor por la música, y es el amor por los estilos distintos, por las especies diferentes y tocarlas con amor por la música y por la característica y el ambiente que tiene cada una, ¿no? Respetarles su identidad y no invadirlas con cosas extravagantes, sino tratar de ser musical dentro de ese paisaje, dentro de esa sonoridad, ¿no? Cuba Claro. te habrá dado enseñanzas importantes, ¿no? De la parte percutiva. Mucha enseñanza, Cuba, mucha enseñanza. Y no solamente de los tambores, sino de la forma de encarar la música, ¿no? La forma de encararla. Porque sí, bueno, la cuna de la percusión afroamericana, gran parte está en Cuba. Y el desarrollo, la creatividad que han tenido desde principio de siglo hasta esta parte ha sido inmensa. Eh, pero a mí siempre, cuanto más profundizaba en la música de afuera, más me interesaba la de acá también. Eso es lo que me pasaba. Siempre tenía como una especie de aviso de señal de nuestras raíces que me decían, acá te esperamos, mirá que estamos nosotros acá. Muy lindo que estés allá tocando bembé, abacuá y todo eso, pero mirá que la chaya. Está buena. Claro, Sí. ¿viste? Sí, sí, sí. Y qué bueno que pudiste volver para nuestra generación y para las generaciones actuales, ¿no? Que de alguna manera siempre uno busca un referente a quien seguir o de quién aprender, aunque no sea una clase o presencial o virtual, yo aprendo mucho viéndote tocar o tocando lo Qué que bueno. grabaste, tocando lo que grabaste y Ujú. estoy tocando ahora, entonces, pero para mí desde Chango Farías Gómez, de su manera de encarar la percu, desde su impronta, desde su forma de tocar una chacarera, Sí, ¿no? señor. Sí, señor. Pasando del Chango Farías Gómez, para mí, voy a Facundo Guevara y de Facundo Guevara trato de ahí armarte viste que uno está todo el tiempo buscando una referencia en el toque. Interesante lo que decís, Fer. Muchas gracias. Bueno, yo a Chango lo descubrí por televisión cuando yo era chico y ellos recién volvían del exilio. Viste, en el principio de la democracia, yo veía la televisión y veía los programas de música a ver si enganchaba algo que me interesara. Entonces veía el programa Argentinísima y a veces te fumabas el ballet bueno, de este que no se puede nombrar, pero bueno, qué sé yo, los cómicos estos, y ese tipo de cafonada, para que de golpe apareciera el Chango, o Marián, Chango, Marián, los Farías Gómez, Bongo, ¿viste? Y cuando yo vi tocar por primera vez a Chango, el bombo,
y la guitarra también y cantando y qué sé yo, dije, esta es la forma de folclore, digamos, que a mí me interesa. O cuando lo vi a Carnota con su una rocha y un gordito que tocaba el bombo acá arriba, que metía dos golpes y te acostaba, que era Rodolfo Sánchez. ¿Viste? En la misma época. Porque Carnota todavía no era solista, o recién estaba empezando su carrera solista. Carnota era el marido y el director musical de Osuna Rocha. Y ahí tocaba este gordito, y decía, este gordo toca distinto a todos, y mete dos golpes en la samba y la rompe con dos golpes. Y ese era Rodolfo, un personaje totalmente diferente a cómo tocaba el bombo Chango y a cómo tocaba el bombo Domingo Cura, Claro. ¿no? Que eran tremendos, tremendos. Pero también Domingo era un mundo y el Chango era otro mundo. Sonidos completamente diferentes del palo de uno y del otro, ¿viste? Sí, sí, sí. Chango tenía una impronta muy propia y muy propia de esa familia también. Ahora ha salido un libro que escribió un musicólogo que se llama Carlos Molinero, que son conversaciones con Marián Farías Gómez, que se llama Los Farías Gómez, la tribu. Un libro voluminoso, ¿eh? Donde está muy documentado el background de los Farías Gómez, de dónde viene todo eso, de dónde vienen todas esas raíces que ellos supieron tripular también, ¿viste? Porque a la vez de tener una raíz muy fuerte, fueron muy creativos, muy revolucionarios con la música, ¿viste? Sí, 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 claro. Bueno, Eh, actualmente Mika también haciendo lo suyo desde por ahí, desde otra visión, pero está haciendo cosas muy interesantes con mi querido Manu Uriona, que también tuve la suerte de charlar y claro, hablamos de vos también en esa charla. bueno, claro, porque Manu fue el percusionista que vino después que yo en las formaciones de Chango, o sea que Manu también abrevó directamente de Chango un montón de data y es lo que está plasmado en las grabaciones de la orquesta, Claro, los amigos. que fue lo último que hizo Chango, fue el proyecto, digamos que fue el proyecto decisivo en su vida, ¿viste? Claro, con Hasta el esa, último momento. yo siento que me voy a quedar afuera de muchas cosas que tengo para hablar con vos, de tu paso por Pedro Aznar, porque tocaste con Pedro, porque giraste con Pedro, porque tocaste con... 7 años, Pedro, 7 años Claro, girar a es, full, porque era una época donde se giraba muchísimo. Y especialmente rescato la etapa en trío con Andrés Beusaert, Pedro, Andrés Beusaert y yo. Con ese trío hicimos en un año 180 conciertos en diferentes partes de Argentina y del mundo, por ejemplo. Esa fue una etapa muy interesante y de mucho aprendizaje también, porque Pedro es un genio, ¿no? Es una obviedad lo que estoy diciendo porque todos lo sabemos, pero Pedro es uno de los pocos músicos que yo conozco acá que domina toda la jugada, toda la cancha, ¿viste? Tremendo, tremendo. sí, 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 Y sí. un tipo súper intuitivo. O sea, a mí me llamó para tocar. Yo le dije, Pedro, ¿te parece? Sí, me dijo, sí. Y al tercer show, el tercer concierto, estábamos grabando un disco en vivo. Me decía, Pedro, este es mi tercer show. ¿Te parece? Sí, me decía, buenísimo, vamos, ¿viste? Qué O sea, qué tremendo habrá sido para vos que sos fan de Serú Girán, también lo sé. De repente estar tocando con claro, Pedro, ¿no? claro, exacto. Yo lo veía de chiquito a Pedro en Mendoza tocando con Charlie, David y Moro. Decía, loco, es increíble. Después los conocía a ellos a través de Pedro. Sí. Moro venía a los conciertos de acá de Buenos Aires y me tiraba la mejor onda. Qué sé yo. Realmente es maravilloso eso. Después de Pedro, bueno, empezás a tocar con Teresa y ahí te acercás un poquito más a la música, más para este lado, ¿no? Para esta región del mapa. Claro, claro, sí, sí. Yo había empezado a tocar con Teresa antes, en el 2000 toqué con Teresa, pero, pero ahí todavía no tenía claro cómo tocar, no lo tenía tan claro como tocar música litoraleña, sino hasta que en Viena, mira, en Viena, en Austria, estábamos haciendo un trabajo con Néstor Acuña. Y él, ahí que estábamos conviviendo en un departamento y teníamos mucho tiempo libre, él me pasó
cómo tocar chamamé. Néstor me pasó, ¿viste? Y recién ahí empecé a poder entender un poquito más la llevada y eso, ¿viste? Porque antes lo estaba zanateando y por eso fue que me parece que me rajaron en el 2000. Y sí, empecé a tocar con Teresa, grabé varios discos. De hecho, ahora, hace poquito, en marzo, grabamos un disco nuevo que sale en estos días, pasado mañana creo que sale, un disco precioso de Teresa. Y yo me enamoré de la música del litoral, realmente me parece de una riqueza y una belleza, pero inconmensurable, ¿viste? Claro, y ese es el acercamiento que yo tengo con vos de haber tocado con Miset acá las 2 veces que viniste, en el Festival Litoral Claro, sí, y en la sí, sí. Costanera, y ese fue el momento compartido que siempre que queda corto una charla con vos porque hay tanto para hablar, Sí, para pasar, para no quedarme tan por favor. con otras cosas. Contame un poquito del dúo con Hernán. ¿Qué están haciendo? Contá un poquito a la gente en Bueno, realidad, cuántos discos tienen. el dúo con Hernán tiene 12 años. 12 años. Tenemos 4 discos: Camino uno, Camino 2, Pregunta y Pregunta y Flor Africana. 4 discos. Eh, y es un proyecto que para mí es como una continuación un poco también de lo que hacía Hernán con el terceto, con el maestro Minichilo y Pablo Tozzi, y después quedaron ellos dos a dúo. No es que sea una continuación, pero yo lo veo como que fue un legado que a mí me quedó de Norberto también, el hecho de tocar con Hernán. Norberto partió y al tiempo, Hernán me contacta, me dice, che, ¿tenés ganas de que empecemos a probar a ver si tocábamos y qué sé yo? Y, y realmente empezamos ahí un trabajo muy constante de juntarnos a tocar. A mí me tomó más o menos un año entender la forma de tocar con Hernán, porque no es un pianista muy convencional, que digamos, ¿viste? Tiene un funcionamiento musical diferente a otros muy buenos pianistas con los que yo he tocado. Y a mí me planteaba un desafío interesante, porque era como desestructurar, de construir la forma de tocar, ¿viste? Yo me tuve que inventar una forma de tocar diferente dentro de mis instrumentos para que haya un diálogo musical con Hernán, ¿entendés? Y me tomó más o menos un año encontrar un lenguaje. Así que es un trabajo que continuamos con con mucha constancia. Ensayamos mínimo una vez por semana, tengamos o no tengamos tocadas o grabaciones, lo que fuera, lo mantenemos, ¿viste? Qué bueno. Entonces nos vemos aquí en mi casa, que tengo un pianito acá, o me voy a la casa de él que tiene la bata de Minichilo, que la Ludwig vieja de Minichilo está allá, Ah, se la regaló a Hernán, la tiene ahí, entonces la utilizo también para entrenar un poco en la bata, porque, viste, a veces vamos a tocar a lugares afuera donde no hay instrumentos, viste, y te dicen, che, hay una batería. Y bueno, tenés que tocar en claro. una batería, Y ahí viste. aparece la importancia de las empresas de backline, ¿no? Que te ponen lo que necesitas. Así podés viajar Exactamente. liviano. Claro, es que no se puede viajar con instrumentos ya no, Ya es no se va. imposible. Ya no se viaja, sí, tal cual. Ni platos puedes llevar. Y sí. Por ¿Cómo? suerte vos tenés buenas cosas. Yo sé que en Misiones tengo un buen set. Sí, sí, obvio. Obvio, tenés buen set, tenés buen mate, tenés buen todo acá. Acá te queremos Buenos mucho. amigos, buena gente, sí Acá te señor. queremos mucho. Y esperamos que esto se Igualmente. abra pronto para volver a encontrarnos en los escenarios y en las giras. Contame tu Sí, señor. llegada a Sergio Vázquez, a Santiago Vázquez y al proyecto PAN. Bueno, a Santi Vázquez lo conozco desde que yo llegué a Buenos Aires. Santi Vázquez es una persona realmente genial en todo sentido. Y al poco tiempo de yo llegar, él me detectó a mí. Yo ya había oído hablar de él y buscó la forma y me localizó por teléfono y me convocó para un grupo que él estaba formando, que después terminó siendo Puente Celeste. Nos juntamos a tocar, nos conocimos. No estaba en mi momento de ingresar a un proyecto así porque estaba muy en pañales con mi vida y mi supervivencia en la ciudad. No me pude prender, pero ya nos conocemos desde el 95 con Santi Vázquez.
Y recién ahora, un poco antes de Pan, yo me pude sumar a algún proyecto que él me convocara, porque inclusive él me convocó para la bomba de tiempo y yo no pude sumarme porque estaba con Pedro, estaba con muchas cosas y qué sé yo. Y Santi Vázquez me convoca para tocar con él con Víctor Ramil. Eh, Él grabó un disco donde metió 1,5 toneladas de percusiones y había que presentarlo en vivo. Entonces me dijo, che, ¿te copás que lo hagamos juntos? Dije, vamos. Estuvo buenísima esa compartida que hicimos con Santi, que armamos todas las percusiones que él grabó, las armamos a dúo y nos fuimos de gira con Ramil por Brasil. Y por suerte pudimos venir a tocar a Buenos Aires antes que se cierre todo. Tocamos acá en la usina. Y ahí Santiago ya me estaba comentando que tenía ganas de armar, porque él ya se había abierto de la bomba hacía mucho tiempo, que tenía ganas de armar un grupo de percusión diferente a la bomba, con otro concepto, un concepto más textural, más experimental en cierta manera, que sea bailable, pero con una sonoridad más experimental. Entonces ahí fue que me convocó para Pan y que empezamos a trabajar, que yo no conocía no conocía nada del lenguaje de señas, así que Santi nos dio a todo el grupo, que éramos varios, que estábamos totalmente en pañales con las señas, y nos dio todo un taller y ahí empezaron los ensayos de Pan y bueno, y ahí quedamos. El Mono Fontana, Carolina Cohen, Nico Cota, Milo Moya, estaba Sheikh Gate, el percusionista senegalés que se nos Sí, fue sí, desgraciadamente sí. al principio de la pandemia. Sergio, Eh, Renelli también. Gonzalo Arévalo, Sergio Berdinelli y Nicolás Sorín. O sea Todos, que todos hay unos dos capos. tecladistas, hay Claro. dos tecladistas en Pan, El mono y que Nico. son, claro, que son muy gruberos también, los dos Eh, tocan muy bien percusión. Así que ahí se armó Pan, que es un proyecto múltiple, móvil, porque a veces no está uno y viene otro. Ah, bueno, y ahora entró en el lugar de Sheikh, entró el Tiki. mira. Así que el Tiki está ahí, en ese lugar de Djembe, Sabar y todo eso. Y es tremendo, tremendo. Ah, y no, te dije todos los integrantes, sí, exactamente. Pero por ejemplo, cuando yo no puedo, va Pablo Laporta. Otro, crack. O cuando no puede Tiki, claro, viene Pablo. A veces yo, si no está Caro, la cubro yo en congas. Entonces, bueno, es un trabajo muy estimulante, Aparte, básicamente, aparte el de Pan. la experiencia de Pan, a diferencia de la bomba, que la bomba era para ir a disfrutar y bailarte, como si fuera que los lunes de la bomba he ido un montón, pero la experiencia Sí, de Pan no tuve la posibilidad de estar cerca todavía, pero por lo que vi, como que muchas actividades, ¿no? Mientras que van bailando, van patinando, te vas haciendo un pan, te vas haciendo tu taza, te vas, no sé, muchas cosas, ¿no? eso era, eso era así en el lugar, porque Pan se armó específicamente para tocar en un lugar en particular, que era el C, un lugar gigantesco donde coexistían todas esas actividades y mientras tocaba Pan vos podías estudiar acrobacia o hacer yoga o hacerte un pan, como vos decías. Pero bueno, a raíz de la pandemia ese lugar no pudo volver a abrir y bueno, a nosotros nos tocó empezar a ir a tocar a otros lugares, donde la música estaba sola, nada más, no había otra cosa. Claro. Por ahí había algún bailarino o bailarina interactuando con nosotros, pero eso era en un lugar muy específico que lamentablemente no ha podido volver a abrir. Estaba muy interesante ese concepto. Ligando la palabra lamentablemente, tengo que cerrar porque, bueno, tengo que hacer una o dos más de estas con vos porque hay mucho más para hablar. A Así disposición, completamente. por lo pronto me gustaría bueno, que nos despidamos con algo que quieras mostrar, con algo que la gente que no te conoce quiera descubrir un poco. Y bueno, lo que quieras decir. Y por mi parte, agradecerte muchísimo por este espacio, sé lo valioso que es. Y Por favor. sé que desde el minuto cero que te llamé estuviste a disposición siempre
y con la mejor onda, y bueno, acá te esperamos siempre. Cuando estés acá ya sabes que tenés que venir con la mochila nada más, porque te armo el set, que ya sé cómo lo necesitas. Excelente. Un placer, un honor para mí, Fer. Gracias por convocarme. Me siento honrado y les mando un abrazo enorme. Si quieren puedo tocar un poco. Mira, tengo las congas acá, tengo Dale, 4 por tumbadoras. supuesto. Contame un poquito qué congas tenés ahí. Acá tengo 4 tumbadoras que son de la marca Gombox, Ajá. pero son vintage, son muy antiguas. Qué grande. Esa combinación, Facu, esa combinación madera y parches es tu marca registrada, sin dudas. Es lo máximo, a mí amo esa sonoridad. Y Vale. acá estamos, este es como mi búnker, acá tengo mis instrumentos, ahí hay una batería, hay diversos cajones, udus. Acá estamos funcionando, gracias a Dios, con, con- con la música. Qué importante que nos agarre una pandemia con esto adentro, ¿no? Sí, claro, no hay cómo aburrirse. Hubiese sido muy difícil estar en un departamento sin poder tocar. Uf, conozco casos de varios compañeros y compañeras que han tenido ese quilombo y sí, realmente es algo que no le deseo a nadie. Bueno, Facu, después de esta pequeña masterclass que diste, ¿con qué nos despedimos? Por ejemplo, con Hernán Ríos, Carnavalito del Duende en la Usina del Arte.
Bueno, Facu, espero verte pronto, espero que nos encontremos, te agradezco un montonazo y Lo bueno, un mismo abrazo digo. y mil gracias por este momento. Por favor, un abrazo enorme y hasta la próxima. Bueno, después de este gran momento vivido con el maestro Facu Guevara, espero que hayan disfrutado y nos veremos en la próxima en otra edición de Descubriendo el Ritmo, charlas entre músicos. Gracias por estar ahí.